Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a senderointerior.com y hoy te presento el tarot Visconti Sforza. Un tarot muy especial. Te voy a contar su parte histórica, su parte más conocida y también sus misterios, sus enigmas y la supuesta maldición que lleva consigo. Te voy a hablar de ello. El tarot Visconti Sforza, esto es una reproducción del año 2002, es una reproducción dorada, ¿vale? Es muy bonita, es muy llamativa, muy lustrosa. Es una reproducción del tarot original del siglo XV. Este en concreto es de Lo Scarabeo, en el año 2002, de Milán. Es una editorial de Milán, una de las más importantes del diseño e impresión de cartas de tarot. Pero vamos a la historia del tarot Visconti Sforza. El tarot Visconti Sforza tiene varias peculiaridades muy interesantes dentro del mundo del tarot. Para mí el principal es que es el primer tarot del que se tiene constancia. El primer tarot que existió. Es un tarot que existe actualmente y que fue dibujada entre el año 1446 y el 1450, es decir, en el siglo XV, en pleno Renacimiento italiano. Una de las principales cualidades que tiene este tarot es que cuentan que cada uno de los personajes de los rostros que figuran en sus arcanos está representado personas que existieron, personas de la época, personas relacionadas con el momento y el lugar en el que se dibujó y se creó este tarot. Y vamos a empezar hablando del primer personaje. Hay muchas figuras y personajes que hay en este tarot que los historiadores a día de hoy no se ponen de acuerdo. Yo te voy a contar 3 o 4 en el que sí están de acuerdo muchos artistas y muchos investigadores. Te voy a hablar del primer personaje de la historia, de cómo se creó este tarot. Se llama Francesco Sforza. Fue el primer de la saga de los Sforza. Las Sforza fue una familia italiana de Milán que estuvo gobernando en el ducado de Milán durante casi 2 siglos. Para meterte un poquito en faena te diría que en la Italia del Renacimiento del siglo XV, principios del siglo XVI, era un puzzle de ciudades-estado donde estaban constantemente en rivalidad. Querían ser la ciudad-estado más poderoso, más rico y más fuerte de la Italia de entonces. Los Sforza era una de las familias más poderosas de la época y el padre de esta familia, el primer Sforza, se ha llamado Francesco Sforza, encargó este tarot, dibujar estos arcanos a un tal Bonifacio Bembo. Era un artista italiano de la época que muchos historiadores dicen que está representado en la figura del mago. Dicen que es un autorretrato del artista. Este artista tardó 4 años en dibujar. Es un tarot único porque se dibujó a mano, carta por carta, y lo que muestra ahora mismo que es dorado, en las cartas originales era pan de oro. O sea, para que os hagáis una idea del valor de este tarot. No solo histórico y por antigüedad, sino del valor material. Tardó 4 años porque en el año 1450 este Francesco Sforza, el padre, le quiso regalar como regalo de novias este tarot que tenía por aquella época un valor incalculable, era un regalo muy original. Se lo quiso regalar a su hijo Francesco Sforza en el día de su boda, que se casó con Blanca María de Visconti, que está representada en la emperatriz. Es joven, poderosa. ¿Por qué era poderosa? Porque los Visconti, junto con los Sforza, eran las 2 familias más ricas de la Italia de la época. Y en este matrimonio, y a partir de 1450, serían esta unión, la familia más poderosa de Italia. Esto ocurrió
y fue el regalo. Pero uno de los principales misterios de este regalo fue que este pintor de la época, este Bonifacio Bembo, ¿en qué se basó para dibujar e ilustrar estas cartas? A día de hoy, a ciencia cierta, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las cartas originales no tenían ni nombre ni tenían número. Eran solo el dibujo tal y como está. Esas cartas, 3 siglos después, serían las que iban a inspirar lo que luego sería el tarot español o el tarot de Marsella. Y a partir de ahí evolucionaron todos los tarots que hoy en día existen, a partir de del tarot Visconti Sforza. Pero no sabemos el pintor italiano en qué se basó para dibujarlo. No lo sabemos a día de hoy, es un misterio. Es uno de los tantos misterios que este tarot encierra. Ahora te contaré otro misterio, que es un poco su historia. Una vez que se hizo, se pintó, se regaló en la boda, se pierde en la historia, no hay documentos de este tarot, y reaparece en el siglo XVIII en posesión de un aristócrata italiano, el conde Alessandro Coleori Bergamo. Sale porque en una de sus... hay un legajo de la época del siglo XVIII donde se menciona el tarot y se menciona una venta que hizo de parte de los arcanos a un primo hermano suyo, que era también conde, llamado conde Francesco Blaghiori. Francesco Blaghiori le compró parte de estos arcanos para su colección particular. También cuentan que a partir de que surgiera este tarot, desde el siglo XV, que no se voy a conocer, fue cuando alguien, un autor anónimo, se inspiró para hacer, allá por el año 1736, que es donde está fechado el primer tarot español, se basó para hacer el tarot, que si os dais cuenta es muy parecido en su simbología a este tarot, el tarot Visconti Sforza. Cuentan que a raíz de que el conde Alessandro Bergamo vendió parte de sus arcanos a su primo, cuentan que entró una fuerte melancolía, era un hombre muy vividor, muy mujeriego, amante de las buenas fiestas, de las mujeres, de la riqueza, de esa época del siglo XVIII, que para que te metas un poco en el ambiente, es la época de Mozart, la época de las pelucas, la época de las grandes fiestas, de Versalles, etc., etc. Y cuentan que tuvo una gran decadencia no solo a nivel moral, sino a nivel física. Decían que con 40 años parecía un anciano. Y entonces, en una de sus últimas apariciones festivas, se encontró y habló con el famoso conde Saint-Germain, el místico y mago conde Saint-Germain, padre de la metafísica y de tantos y tantos enigmas que, hablar de él sería objeto de varios vídeos. Y le cuenta, este conde Saint-Germain, Alessandro Bergamo le cuenta que cómo pudo vender parte de ese tarot, que ese tarot era mágico, tenía un fuerte poder, guardaba un fuerte secreto místico con sus arcanos, sus arquetipos, y que tenía que volver a unirlo, a reunificarlo para que tenga su máximo esplendor, si no caería en la desgracia. Esto caló muy fuerte en el conde Alessandro Bergamo, y contactó con su primo y por todos los medios intentó recuperar estos arcanos que vendió y nunca lo consiguió porque el conde Francesco Blaghiori nunca se lo llegó a vender. Y cuentan que el conde murió triste, avergonzado, sumido en una gran melancolía y con fuertes pesadillas de cómo las figuras del tarot le asediaban en su lecho de muerte. Hay un gran misterio en este tarot. Hoy en día el tarot actual está separado en tres, está dividido en tres partes. Hay una parte que está en un museo en Nueva York, otra parte que está en un museo en Turín, y otra parte que tiene los descendientes de Francesco Blaghiori. Pero este tarot no sabemos si realmente fue o no fue completo algún día. ¿Por qué? Porque en los originales faltan 2 arcanos, que son estos que te muestro ahora, la torre y el diablo. No sabemos si nunca se llegaron a dibujar por Bonifacio Bembo
O tal vez, cuando se dibujaron, la iglesia los quemó o sencillamente los guardó por su fuerte simbología. Son las cartas que en la tradición simbólica son las cartas más nefastas y más ocultas y más oscuras del tarot. No se sabe. El caso es que las originales no existen. Estas dos son unas reproducciones basadas en la simbología medieval renacentista, dibujadas en 1997 por el ruso Atanas Atanov. Y bueno, y posteriormente añadidas a esta reproducción del año 2002. Y estos son los misterios, los enigmas, la maldición del Tarot Visconti. Cuentan que si alguien algún día reúne todas las cartas, será el hombre más poderoso del mundo. No sabemos si algún día lo reunirá, o si será parte de la leyenda y del misticismo del tarot. Sin más, deseo que te guste este vídeo y deseo que, bueno, que le des al me gusta, que te suscribas a mi canal y te espero en el próximo programa. Hasta pronto.